Bueno, entonces, puntualmente ya en la clase del día de hoy, vamos a revisar el criterio del patrón de diapositivas, cómo se maneja esto dentro, obviamente, de PowerPoint. A lo que vamos a utilizar el patrón y lo vamos a utilizar para ya ir creando nuestros propios diseños de diapositivas, nuestros propios temas. Ya vamos a ver el fundamento teórico para que quede claro y de ahí ya manejamos la parte obviamente práctica, ¿no? Bueno, está publicado en el aula virtual, ¿no? Está publicado una carpeta donde están dos archivos. Un archivo donde está la información de la clase del día de hoy, patrón de diapositivas, y también está publicado un ejemplo que ya luego ya les voy a explicar. Bueno, vamos a trabajar en primera instancia con ese primer archivo, ¿no? El que nos dice que es un patrón de diapositivas. Vamos a ver de manera muy rápido el fundamento teórico y de ahí ya pasamos a manejar directamente y hacer lo que está planificado para la clase de hoy. Bueno, entonces voy a empezar a compartir. Vamos a trabajar con este primer documento, ¿no? Que es un patrón de diapositivas. Listo. Bueno, se siguen uniendo. Ya. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí. Sí, profesor. Ya, listo. Bueno, rápidamente este criterio, ¿no? ¿Qué es esto del patrón de diapositivas? Lo que nos dice. Un patrón de diapositivas es la diapositiva principal en una jerarquía de diapositivas que guarda toda la información sobre el tema y los diseños de diapositivas de una presentación, incluido el fondo, el color, las fuentes, los efectos, los tamaños de los marcadores de posición y las posiciones. Ya. En otras palabras, cuando trabajamos en esta vista de patrón de diapositivas, prácticamente ahí todo lo que hagamos va a afectar al resto de diapositivas. Entonces, si nosotros queremos ya crearnos nuestros temas propios, nuestros propios fondos, todo eso, debemos trabajar dentro de esta vista para que así automáticamente eso ya se refleje en las diapositivas que vayamos agregando. Ya, entonces ya vamos a trabajar en ese aspecto para irlo entendiendo mejor. Como nos dice aquí, si quiere que todas las diapositivas contengan las mismas fuentes e imágenes, por ejemplo, un logotipo, quiero que en todas mis diapositivas aparezca una identificación, un logotipo, entonces ahí se van a realizar los cambios en un solo lugar, es decir, en esta vista patrón de diapositivas. Bueno, revisando la información que tenemos, entonces, ¿cómo ingresamos a esta vista patrón? Para ingresar a esta vista patrón, entonces nos vamos desde el menú, ¿no? Desde el menú vista, y ahí tenemos patrón de diapositivas. Cuando ingresamos a esta vista, entonces vamos a ver automáticamente una serie ya de diapositivas. Lo que debemos trabajar es siempre en la diapositiva 1, ya lo vamos a ver de manera práctica. Entonces, siempre hay que trabajar en la diapositiva número 1. Ahí vamos a manejar todos los criterios en cuanto a, como nos decía, fondos, colores, textos, tamaños, y eso se va a guardar y cada vez que abramos una nueva diapositiva se va a ir cargando con las configuraciones que ya hemos determinado. Ese es, como decir, el trabajo de este patrón de diapositivas. Bueno, para quedar claro también con los términos que vamos a ir utilizando, vamos a definir el término tema. ¿Qué es esto del tema? Nos dice entonces, el tema, para hacerlo sumamente entendible, es cuando nosotros aplicamos, ¿no es cierto? Desde la opción diseño, aplicamos una opción de diseño. En este caso, le aplicamos un tema. Cuando aplicamos un tema a una diapositiva, todas las diapositivas se acogen a ese tema, a los mismos colores, las mismas fuentes, la misma posición de los textos. Es decir, viene a ser ahí un conjunto de
configuraciones que ya están guardadas dentro del tema. Podemos hacer una similitud con la parte de los estilos, ¿no? Nosotros creábamos un estilo y lo podíamos ir aplicando en cualquier parte, más o menos así. También vamos a crearnos nuestros temas y los vamos a poder guardar también para luego utilizarlos. Ya. Entonces, es común, ¿no? Cuando hacemos una presentación, siempre le ponemos un tema. Ahí nosotros vamos viendo qué tema le queda mejor, qué colores, todo eso. Ese es el criterio de tema. El otro criterio que debe quedar también asimismo claro es el de diseño de diapositiva. Cada diapositiva que vamos insertando, que vamos ingresando, puedo definir qué diseño tiene. Entonces, ahí se nos presenta digamos así, estas opciones. En base a cada diapositiva yo puedo decir quiero manejar con este diseño, con el de acá, dependiendo de lo que queramos representar, ¿no? Los diseños son como una ayuda para ir ubicando ya en lugares específicos los objetos, las imágenes, los textos. Entonces, yo puedo manejar cualquier diseño de los que están aquí, que están ya predeterminados. O si quiero empezar desde cero, obviamente manejaré un diseño en blanco, ¿no? En donde prácticamente tengo que empezar a trabajar con todos los objetos. Bueno, esto entonces que quede claro, ¿no? El tema en sí es el conjunto de características que le damos a una diapositiva. Esto es lo común que hacemos, ¿no? Cuando ya empiezo a hacer una diapositiva, de pronto voy viendo qué tema me gusta y lo voy aplicando. Ya. El asunto es que no nos vamos a conformar con los temas que ya están predeterminados, ¿no? Bueno, de hecho hay 1.000.000 de temas. De pronto también sería cuestión de buscar unos nuevos para tener nuevos temas, ¿no? Pero vamos a crear nuestros propios temas. Ya vamos a ver entonces cómo hacemos eso. Y también este criterio de diseño, en cambio, se refiere a la forma, la estructura de cada diapositiva. Entonces, yo puedo ir determinando asimismo cuál es la estructura que voy a escoger para trabajar en una determinada diapositiva. Bueno, esto entonces de manera general, el patrón de diapositivas es el lugar donde voy a hacer los cambios y esos cambios se tienen que reflejar en todas las diapositivas que utilicemos. El patrón de diapositivas lo voy a trabajar siempre en la diapositiva principal, en la número 1. Aquí algo muy importante. Yo voy a trabajar en el patrón de diapositivas solo para hacer el diseño de la diapositiva. No hago en sí ahí los contenidos. O sea, dentro de la vista patrón no debo poner imágenes, no debo poner ya los textos, nada de eso. Solo vamos a hacer el diseño, ¿no? Entonces aquí primero nos vamos a encargar de hacer el diseño dentro de la vista patrón y una vez ya esté listo ese diseño, salimos de la vista patrón y ahí sí empezamos a trabajar ya con la diapositiva. Ahí sí ya vamos agregando los textos, vamos agregando las imágenes, las animaciones, los videos, lo que sea. Entonces eso ya tómenlo muy en cuenta. Bueno, voy a dejar de compartir esto y vamos a trabajar ya directamente con el PowerPoint, ¿no? Entonces vamos a empezar desde una presentación en cero. Ya. El primer criterio que les voy a indicar de cierta manera va a ser, vamos a hacer un tema, vamos a hacer nuestro propio tema, pero nos vamos a guiar en un tema que ya esté hecho. Esto es simplemente para ir viendo cómo han hecho los temas, ¿no? De pronto nosotros vemos ya el tema hecho y nos parecería muy difícil hacerlo, pero vamos a darnos cuenta que en sí algunos son totalmente fáciles. Bueno, voy a PowerPoint, abro una nueva, antes de abrir, ¿no? Estoy acá en nuevo, ahí me presenta esta opción de temas. Entonces, antes de poner nada, ¿no? Voy a revisar, yo tengo aquí una serie de temas que son, como decir, los predefinidos.
Entonces, es lógico entender que si yo escojo uno, voy a trabajar con ese conjunto de colores, con ese conjunto de formas, de textos, todo eso, ¿no? Eso es un tema. Bueno, por mencionar algo. Ah, por cierto, esta pantalla de pronto no todos lo van a tener, ¿no? Depende también de la versión, o no todos van a ver los mismos temas. De pronto alguien tiene algunos otros temas, alguien tiene otros temas, pero en sí no importa porque vamos nosotros a crear un tema. Lo que en sí nos vamos a fijar en un tema como está hecho. Ya, por decir algo, voy a Ingeniero, tomar en, dígame, no se ve la pantalla. allá. Déjenme revisar, a ver, voy a poner acá en pantalla. A ver, ahí me confirman, ¿están viendo el PowerPoint? Sí, ya se ve. Ya, perfecto, gracias. Bueno, lo que les decía, ¿no? Estoy en esta primera parte para escoger un tema. No voy a escogerlo, es decir, no he dado clic sobre ningún tema. Lo único que quiero de aquí es ir viendo cómo está hecho un tema, para según eso, llamémoslo así, copiarlo. Pero lo vamos a hacer nosotros mismos. Ya. Voy a tomar en cuenta este de aquí. Ya. No lo voy a escoger, simplemente lo vamos a analizar. Ya. Bueno, como vemos, aquí prácticamente yo tengo en el fondo, ¿no? Yo tengo dos, llamémoslo así, dos colores. Un color verde y un color negro. Ya. Desde el punto de vista de figuras, formas, ¿no? Prácticamente yo puedo decir, acá yo tendría un rectángulo y tiene un pequeño detalle, ¿no? Tiene aquí un pequeño, llamémoslo así, un pequeño pico. Ya, entonces, a ese rectángulo tendría que añadir este pequeño pico. Ese sería básicamente el tema. Entonces, vamos a crearnos uno, digamos así, basado en esto, ¿no? Entonces, ya voy viendo más o menos cómo está la forma, nos vamos a crear. Es decir, no acepto, ¿no? Y vamos a trabajar, obviamente, desde un tema en blanco, pero ya tenemos en mente lo que vamos a hacer. Bueno, voy a presentación en blanco. Ya. Los criterios que habíamos visto, ¿no? En cuanto al diseño. Diseño, aquí están temas. Estos son los temas que ya están predefinidos, ¿no? Estos son los que vienen cargados por defecto en el PowerPoint. Y se los puede utilizar sin ningún tipo de problema. Ya. El criterio también que vimos, el criterio de diseño de la diapositiva, ¿no? Cuando agregamos una diapositiva, de pronto puedo escoger cuál sería el diseño. Pues aquí yo tengo algunos diseños, ¿no? Esto me facilita la ubicación de los objetos. Bueno, en todo caso voy a empezar desde cero. Voy a empezar con una en blanco, ¿no? Ya. De aquí vamos a trabajar entonces con la vista como habíamos quedado. Vamos a trabajar para crear nuestro propio tema. Lo vamos a trabajar desde la vista patrón. Entonces, en el menú me voy a la opción vista. Y acá, vista patrón, tengo patrón de diapositivas, patrón de documentos, patrón de notas. Voy a trabajar patrón de diapositivas. He dado un clic ahí y vemos que automáticamente se nos crea o visualizo, mejor dicho, una serie de diapositivas en la parte izquierda, ¿no? Entonces, ahí yo tengo una serie ya de elementos creados. Ya. Aquí algo sumamente importante. Siempre tengo que verificar que estoy en la primera. Aquí hay un 1 al lado, ¿no? Entonces, siempre tengo que verificar que estoy en la primera. A veces, como decir, yo tengo así y empiezo a trabajar en esta, pero esta no es la primera.
Tengo que siempre tomar esa precaución y ver que esté el número 1. Ahí sí, esta es la primera, esta es la total, la general. Cualquier cambio que haga en esta diapositiva, en esta vista, se va a reflejar en el resto de vistas. Bueno. Aquí entonces voy a ir creando nuestra forma, ¿no? Nuestro tema. De acuerdo a lo que habíamos visto, básicamente era un rectángulo que tenía un pequeño sobresalido. Ya. Eso lo podemos crear, ¿no? Ya tenemos el conocimiento para ir manejando esos criterios. Ya, entonces voy a trabajar con formas. Noten que sigo dentro de la vista patrón, pero dentro de la vista patrón me puedo mover a los diferentes menús. ¿Qué quiero decir? Que no cierro la vista patrón, ¿no? La vista patrón está habilitada, pero puedo irme moviendo en los diferentes menús. Por lo tanto, voy a trabajar entonces acá desde formas. Y básicamente lo que quiero es un rectángulo, ¿no? Entonces voy a trabajar con un rectángulo. Más o menos voy viendo de esta manera. Y este rectángulo tenía un pequeño salido, ¿no? Un pico, digámoslo así. Ya. Entonces aquí debo trabajarle a este rectángulo. Tengo que ponerle ese pequeño pico, llamemos así. Bueno, ya vimos en la clase pasada cómo podríamos manejar, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos crearnos ese pequeño pico? Con un triángulo. Modificando los puntos. Ah, Y Modificar puntos. perfecto, ¿no? Podríamos modificar puntos, podemos trabajar con un triángulo y unir las formas. Bueno, o sea, ya hay algunas maneras, ¿no? Por eso mismo ya vimos esas operaciones. Bueno, voy a trabajar con el criterio de un triángulo. Entonces, aquí yo tengo un triángulo. Necesito es como decir el pico, ¿no? Ya. Lo giro. Y más o menos lo voy ubicando, ¿no? Más o menos por ahí. Ya. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué operación voy a hacer? Voy a unir, ¿no? Entonces enmarco los dos, el rectángulo y el triángulo, combinar formas y unir. Entonces en este caso ya tengo una sola forma. A esta única forma entonces ya le puedo ir aplicando el color. Entonces, aquí ya le vamos trabajando, ¿no? Bueno, vamos a tratar de ver algo muy parecido al color que teníamos. Acá tenemos más colores. Bueno, digamos que ese era más o menos el tono, ¿no? Ya. En la parte inferior había, o mejor dicho, estaba de color negro, ¿no? Entonces, obviamente, no sería necesario agregar un rectángulo negro, no. ¿Qué hacemos? Al fondo, ¿no? Al fondo de la diapositiva, entonces, estilos de fondo, y le doy el color negro. Entonces, ahí ya tendría más o menos ese criterio. Ya tendría como decir ese modelo, ¿no? Que teníamos en cuanto a ese tema. Como ven, de pronto son fáciles de hacer, parecen complicados, pero en sí resultan fáciles. Ya. Aquí una situación. Esta figura que pusimos aquí está, como decir, tapando las letras, ¿no? Está tapando la parte de lo que tiene que ver con el texto. Por lo tanto, a esta la debemos manejar, enviar al fondo. Entonces, enviamos al fondo. De esa manera, ahí sí el texto va a ser más visible. Recuerden que estoy en la vista patrón, ¿no?
y estamos manejando la 1. Si, como nos damos cuenta, los cambios que hago aquí en la 1 se reflejan en todos los modelos, en todos los diseños de diapositivas. Por lo tanto, siempre hay que trabajar aquí en la 1. ¿Sí? Aquí, ¿qué más puedo ir haciendo? Puedo ir cambiando también los formatos del texto, puedo ir cambiando la ubicación de los textos. Bueno, o sea, de aquí puedo ir modificando mi tema. Voy a ir modificando algo el texto, ¿no? Entonces, por decir algo, le voy a poner en color que sea rojo, negrita, que aparezca siempre los títulos centrados. Acá el texto lo voy a dejar en blanco. Bueno, unos pequeños cambios, ¿no? Listo. Una vez que hemos ya definido totalmente nuestro tema, es decir, digo, ya está. Recuerden algo, ¿no? Aquí solo hago el diseño del tema. Aquí no voy a hacer la presentación, es decir, aquí no voy a agregar el texto, no voy a agregar las imágenes, no voy a agregar los efectos. La primera parte, o sea, lo que estoy haciendo es, recién estoy haciendo el diseño del tema. Una vez que ya está definido el diseño del tema, entonces ahí lo que puedo hacer es guardar ese tema. Entonces me voy por acá, patrón de diapositivas, tema, y acá tengo esta opción, guardar tema actual. Ya, esto solo me guarda el tema, no me está guardando el documento, no me está guardando la presentación. Solo lo que estoy guardando es el tema, para luego poder utilizarlo en otra ocasión, llamémoslo así. Ya, entonces, guardar tema. Ahí le vamos a dar un nombre. Entonces, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner práctica 2, cualquier nombre, ¿no? Práctica 2. Y guardo. Ya, entonces, reitero esto. Aquí no estoy guardando el documento, solo estoy guardando el tema, la configuración. Es como los estilos, ¿no? Cuando nos creamos un estilo, le ponemos el nombre. Ya. Pero eso no implica que guardábamos el documento. Entonces, lo mismo acá. Solo estoy guardando el tema. Bueno, ahora sí salgo de la vista patrón. Recién cierro vista patrón. Entonces, cierro la vista patrón. Y como vemos, ya tengo como decir mi tema. O sea, recién lo que tengo en mi diseño de la presentación es ya hecho el tema. Aquí, fuera de la vista patrón, entonces aquí sí ya empiezo a poner los títulos, los textos, las imágenes, los videos, las animaciones, lo que sea. Acá afuera ya hago la presentación. Si yo hago la presentación en la vista patrón, cierro la vista patrón y no voy a ver nada. Entonces, ahí, eso significa que no estamos trabajando bien. En la vista patrón, solo el diseño de la diapositiva. Ya. Entonces, como vemos, ya tengo hecho un diseño. Acá en la galería de los diseños, de los temas, perdón, de los temas, acá ya tengo creado, ¿no? Entonces, aquí ya está práctica 2. Y lo podría ya utilizar en otra presentación. Y acá, cada vez que vamos insertando una nueva diapositiva, obviamente va con ese tema, ¿no? Entonces, con esto, una vez que ya definí totalmente el tema, ahí sí ya voy insertando diapositivas y voy creando la presentación. Listo, si está claro entonces la idea, ¿no? Lo que queremos hacer en primera instancia es trabajar con nuestros propios temas. Vamos a definir nuestros propios temas en primera instancia. Eso lo hacemos en la vista patrón. Y de ahí ya luego salimos de la vista patrón y ahí empiezo a hacer ya la presentación. Tomarán muy en cuenta eso. Listo, ¿no? Bueno, vamos a ir creando otro tema, ¿no? Aquí ya va a intervenir mucho la imaginación, la creatividad.
de cada uno de ustedes. Aquí prácticamente estamos diseñando, ¿no? Estamos creando. Vamos a trabajar con formas, podemos trabajar con imágenes, lo que sea, de lo que hemos visto ya anteriormente. Si estamos, ya saben, ¿no? Cualquier pregunta igual lo van diciendo. Voy a hacer un nuevo tema. Entonces, asimismo empiezo desde cero, ¿no? Una nueva presentación. Vamos a trabajar en cero. Y vamos a manejar, de nuevo como voy a crearme un tema, obviamente tengo que trabajarlo dentro de la vista patrón. Entonces, patrón de diapositivas. Y siempre apuntamos a la 1. Tomarán muy en cuenta, ¿no? Siempre apuntamos a la 1. Bueno, voy a empezar a trabajar con un criterio, ¿no? Asimismo para mostrarles. Una forma muy fácil de hacer temas es también manejar el criterio de bordes. Entonces le voy a poner, como decir, un borde a nuestra presentación, a nuestra diapositiva. Ese sería un diseño sumamente básico. Pero a partir de ahí ustedes ya pueden ir modificándolo, lo pueden ir ya creando, cambiándolo, lo que sea. Bueno, voy a aplicar entonces este criterio básico de un borde. Ya, voy a trabajar con una forma, voy a trabajar con rectángulo con esquinas redondeadas. Lo pongo así. Ya. Para crear el contraste, entonces, al fondo, ¿no? Aquí doy un clic al fondo de la presentación, al fondo de la diapositiva, y asimismo le doy, puedo ponerle un fondo oscuro, digámoslo así. Ya. Ahí, como vemos, ya tengo un criterio de borde, ¿no? Entonces, asimismo, esto lo envío al fondo para que se vean las letras. Y más o menos ya tendría, digamos, otro tema. Entonces, ahí yo tengo como un borde, le he puesto un borde sumamente rápido. Bueno, ahí de pronto ya lo empiezo también a mejorar un poco. Qué sé yo, vamos poniéndole algún criterio adicional. Le voy a ir como adornando un poquito, ¿no? Qué sé yo, por ahí una estrellita. Bueno, entonces, ya, por mencionar algo, ¿no? Entonces tengo esto. Aquí asimismo voy a ir modificando que ingrese el título dentro del área respectiva. Puedo ir modificando los tamaños, puedo ir modificando los colores. Entonces, dentro de esta opción, puedo ir modificando todo eso, ¿no? Ya. Esto sería, digámoslo así, ¿no? Otro tema, algo sumamente básico, ya así. Basado en esto, entonces ya podemos ir sacando también algunas otras modificaciones, algunas otras variantes, ¿no? Igual también lo puedo ir guardando, lo pueden ir guardando y vamos viendo, cierro la vista patrón y ese sería el tema, ¿no? Entonces a partir de ahí yo ya voy agregando diapositivas y esas diapositivas tienen la misma estructura. Entonces ahí, recién acá, fuera de la vista patrón, ya puedo crearme ya la presentación, ¿no? Títulos, textos, imágenes, lo que sea. Listo. Basado en esto, entonces, ya, como les decía, ¿no? Ya interviene mucho la parte de la imaginación para ir cambiando, ir creándose formas. Les voy a mostrar algunas otras formas, ¿no? Para que tengan una idea.
Si están viendo el otro PowerPoint, me cambié de PowerPoint. Sí, sí se ve. Ya, bueno, por mencionar algo, ¿no? Entonces aquí yo tengo también este criterio de borde, pero aquí ya tenemos, como decir, con un poco más de detalles. O sea, ya aquí, como les dije, ya interviene mucho la imaginación, podemos ir ya creándonos nuestros propios bordes. Esto lo podemos ir trabajando con las figuras que podemos irnos creando, ¿no? Entonces, esta sería otra forma de manejar el criterio de ir haciendo temas. Recuerden, lo que estamos haciendo son temas propios, ¿no? Podemos ir editando los colores, en fin, ya hay una serie de situaciones que podemos ir haciendo. Tengo esta presentación, este fondo. Aquí también, como vemos, de pronto manejamos como una especie de ventanas, ¿no? Que vemos como en una perspectiva. Entonces, aquí puedo ir poniendo ya en este caso, una vez hecho el diseño, ya podría ir poniendo imágenes, qué sé yo, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra variante asimismo. Entonces, son ideas, ¿no? De cómo podemos ir creando nuestros propios temas. Como les digo, entonces aquí ya interviene mucho la parte de la creatividad de cada uno, interviene mucho la parte ya de ir manejando diferentes formas. En sí podemos ir creando cualquier situación, ¿no? Bueno. Vamos a crearnos otro tema. Vamos a crearnos igual. Vamos a ir haciendo otro tema, ¿no? Lo mismo, empezamos desde cero. Nos vamos acá a la vista patrón de diapositivas. Manejamos siempre la diapositiva número 1. Bueno. De pronto, como una recomendación, mientras hagamos las modificaciones de los fondos, todo eso, estos textos de pronto los puedo ir poniéndoles a un ladito, ¿no? No los borro porque obviamente estos son los que tengo que ir visualizando. Pero mientras voy trabajando, de pronto lo puedo ir moviendo a un ladito para tener espacio, ¿no? Luego, después ya lo puedo ir ubicando donde sea. Bueno. Me cambié de diapositiva, ¿no? ¿Sí están viendo? ¿Me confirman? ¿Sí están viendo? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, listo. Bueno, vamos a crearnos algo así mismo muy breve, ¿no? Entonces, siempre de pronto trabajamos con formas básicas. Voy a trabajar con aquí hay una forma, triángulo, este triángulo rectángulo. Ya. Entonces aquí lo manejo, lo voy a poner como una esquina. Voy a manejarlo acá. Necesito que esté, como decir, cuadrado. Ya. Control V. Ya, bueno, vamos a irnos creando así algunos otros modelos utilizando formas básicas. Ya, entonces aquí lo que queremos es irle dando un efecto de gama de colores, ¿no? Podemos partir de un color, en este caso el azul normal. A este de acá le podemos ir manejando ya un azul menos asentado.
Ya, para que no se muevan. Ya, entonces esto lo tengo como una sola figura, lo agrupo, ¿no? Agrupamos. Bueno, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Simplemente les estoy dando ciertas ideas y ya se puede ir aplicando. Esto es muy abierto, como les decía, es la imaginación de cada quien. Podemos irnos creando, ya manejamos pantallas de pronto divididas, puedo ir poniendo dos colores, bueno, en fin, cualquier cosa podemos ir creando, ¿no? Entonces ahí ya voy definiendo dónde van los títulos en este caso. Vuelvo de nuevo a donde estaban estas partes. Aquí esta partecita que tenemos acá en el borde inferior, este es el para que nos visualice la fecha, este es para que nos visualice algún pie de página que pongamos, y este es para que nos visualice el número de diapositiva. Entonces este número de diapositiva, por decir algo, voy a hacer que aparezca acá arriba, ¿no? Entonces esta figura tengo que mandarla al fondo. Y el número quiero que aparezca ahí. Le doy un poco más de tamaño al texto del número de diapositiva, ¿no? Entonces tomarán en cuenta. Quiero que el número de diapositiva me vaya apareciendo en esta esquina superior, ¿no? En la esquina superior izquierda. Bueno, ya vamos a ver en dónde visualizamos eso. Ya. Voy a trabajar un poquito con el fondo de la diapositiva. Acá yo tengo de pronto los estilos de fondo. Podemos manejar igual algunos otros criterios, ¿no? Rellenos degradados, rellenos con textura. Podemos ir manejando algunos otros de manera más rápida, tramas. Bueno, entonces hay que tener cuidado también con los fondos, ¿no? Porque esto de pronto no debe afectar ni a los textos ni a las imágenes que vayamos a poner luego. Hay que manejar un criterio de fondo oscuro, texto claro y viceversa. Si el fondo es claro, el texto tiene que ser oscuro. Hay que ir manejando esos criterios de contraste. Bueno, aquí hay muchísimas opciones. Ya prácticamente ahí ustedes pueden ir viendo, pueden ir modificando. Como les decía, ya esto ya depende mucho de la imaginación de cada quien. Bueno, por decir algo, ¿no? Ya. He terminado, digamos, de hacer en este caso, el diseño de mi diapositiva, llamémoslo así, he hecho un tema nuevo. Cierro la vista patrón. Y esto es cómo se va a visualizar, ¿no? Entonces, esto sería como lo visualizamos. Ya. Cada vez que voy agregando una diapositiva, me va apareciendo de la misma manera. Ya. Para ver lo del número de diapositiva, ¿no? Habíamos puesto el número de diapositiva, pero como vemos, no se está visualizando. Ya, entonces, para que se nos visualice el número, debemos trabajar acá, desde insertar, encabezado, y acá tengo que decirle habilitar el número, ¿no? Habilitar el número de diapositiva. Aplicar a todo. Ya, entonces, ahí sí ya se va a ir mostrando el número de la diapositiva. Y como lo pusimos fue en la parte superior izquierda, ¿no? Listo. Bueno. Entonces, bajo ese criterio ya las posibilidades son sumamente grandes, ¿no? Para ir creando. Podemos fijarnos en temas ya hechos y de ahí podemos irlos modificando, podemos ir creando nuestros propios basados en esos de ahí. Listo. ¿Sí estamos? Sí, profe. Rápidamente vamos a ver el otro PDF que les publiqué también ahí.
Entonces, en el otro PDF nos dice tema propio libro. Me cambié a ese PDF. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, profe. Ya, listo. Bueno, aquí básicamente lo que les estoy poniendo es como ejemplo, digamos, de un tema, llegar a esto. Llegar a esto. Este sería ya el tema terminado. Es más o menos como una libreta, ¿no? Como un libro, lo tenemos así la figura. Entonces, lo primero que haríamos es llegar a esta figura. Y una vez que ya tenemos definido eso, ahí sí empiezo a poner ya el resto de elementos, ¿no? Diagramas, gráficos, qué sé yo. Pero lo primero que tendríamos que hacer es llegar a esta figura. Ya. Les he puesto como una serie de pasos, ¿no? Entonces, básicamente a esto lo podríamos es como ir armando. O sea, prácticamente es como un rompecabezas. Les he puesto como pasos. Entonces, lo primero, manejamos un rectángulo con esquinas redondeadas, ¿no? Que sería esto como vemos acá. Luego manejamos dos figuras asimismo, dos rectángulos, pero estos tienen una característica. Solo en la parte superior tienen las esquinas redondeadas. Esto sí hay una forma. Dentro de las formas básicas hay una forma, ¿no? Que tiene las esquinas redondeadas solo en la parte superior. Ya lo vamos a ver. Como vemos, entonces, ubicaría dos de estas figuras de esta manera. Ese sería el paso 2. El paso 3, agrego dos nuevas figuras. O sea, las otras están ahí, ¿no? Ahí creo un efecto como de profundidad, ¿no? Entonces ahí le estoy dando como un efecto de profundidad. Ya. Siguiente paso. ¿Cómo hago los espirales? Este criterio de los espirales. Ya. Los espirales no son más que dos círculos y una forma. Esta forma también está dentro de las formas básicas, ¿no? Ya lo vamos a ver. Entonces, por separado se vería así y ya uniéndolo lo veríamos así. Y ahí agrupamos. Entonces, esta figura basta con hacer una, ¿no? Una de estas para luego ya poder ir duplicando y nos creamos ya esta parte, que sería el espiral, ¿no? Pues allá tenemos el efecto del espiral. Hasta este punto tendríamos así la figura. Luego, ¿qué hacemos? Luego agregamos otros dos rectángulos con los bordes redondeados y a estos les aplicamos una trama de cuadrícula. Entonces, sobre esos le aplicamos una trama de cuadrícula. Entonces, ahí ya vemos, como decir, ese criterio de esas líneas pequeñitas. Al final ya agrupamos todo. Estas son flechas que se ponen ya luego. Y este sería ya el tema básico, llamemos así. O sea, todo esto lo deberíamos hacer en la vista patrón. Y una vez que ya hemos terminado, ¿no? Que ya está todo esto definido, entonces ahí sí ya cerramos la vista patrón y ahí ya empezaría a agregar los textos, las imágenes, lo que sea. ¿Sí estamos? Ya, entonces esto va a quedar como tarea, ¿no? Ustedes van a hacer algo parecido a esto, ¿no? Esta sería la idea. Les puse los pasos, ustedes lo van a hacer. Entonces, Ingeniero, disculpe, dígame. ¿las flechas también irían? Las flechas son adicionales. Pueden poner las flechas o no pueden. Acá de pronto ya está sin las flechas, ¿no? Entonces, puede ser adicional. Pero en sí, lo básico sí debe estar, digamos, como el libro, ¿no? El cuaderno, llamémoslo así. Ya. Ahí está, como decir, las instrucciones, paso a paso. Lo que van a hacer ustedes entonces es trabajarlo ya en el PowerPoint. Eso va a quedar como tarea. Todavía no les voy a habilitar asignación, ¿no?
Ya saben que siempre la trabajamos los días jueves, pero esto ya va a ser una parte del deber. Entonces, ya pueden ir adelantando. Igual, cualquier situación con respecto a eso, lo vamos también conversando en la próxima clase, ¿no? El día jueves. Si hay alguna situación, igual, también ahí les he de dar algunos otros modelos para que se pueda ir haciendo. Igual, si de pronto hacen alguna modificación, si alguno hace alguna otra forma, no hay problema, ¿no? Me decían, Una pregunta, ¿cómo se hacen las líneas? dígame, Las líneas, ¿cómo se las hace? las líneas, ¿cuál? Las de adentro, digamos, del cuaderno. Sí, profe, esas. Ya. A ver, voy a abrir un PowerPoint y para revisar algo rapidito. A ver, bueno, aquí estoy en un PowerPoint, ¿no? Ya. Las líneas. Bueno, manejamos el criterio de formas básicas. Aquí hay una forma, ¿no? Bueno, también les explico esto. Aquí nos dice rectángulo, esquinas superiores redondeadas. Esta sería ya la forma que pueden utilizar para hacer, como decir, la parte del libro, ¿no? La parte del cuaderno. Ahí lo giramos y ya tendría esa parte. Ya. Sobre esto, digámoslo así, agrego un cuadrado con bordes redondeados. Y a este el manejo, el criterio, formato de forma. Nos aparece este menú. Acá en relleno. Entonces aquí yo tengo rellenos de trama. Aquí yo puedo ir escogiendo de pronto, aquí yo tengo cuadrículas, yo tengo aquí líneas. Ya, entonces ahí van aplicando, ¿no? Entonces en este caso para que se vea mejor. Ya. Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Podemos modificarlo a nuestra manera o tiene que ser igual como usted lo manda en el archivo, o sea, como lo presentó? Tratemos de hacerlo lo más parecido posible. O sea, para que de pronto se indique que siguieron los pasos, ¿no? Entonces tratemos de hacerlo ahí. Pero si ustedes le agregan algo, no hay problema. O sea, esa sería la base. Si ustedes de pronto le agregan alguna cuestión, algún diseño adicional, no hay problema. Pero basados, como decir, en lo que les dije. Es decir, debe tener, digamos así, debe estar abierto el libro, debe tener el espiral, esas situaciones, a eso me refiero, que eso sí debería estar. Pero si ustedes le agregan algo adicional, no hay problema. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí obviamente no vamos a ir haciendo línea por línea, ¿no? Entonces aquí podemos trabajar con esto, con esta cuadrícula, qué sé yo. Y ahí ya tendríamos más o menos esa parte. Listo. Bueno, entonces, eso queda como planteado como tarea. Todavía no hay asignación, ¿no? Pero ya vayan adelantando. Ya cuando cree la asignación, entonces ahí ya lo pueden subir. ¿Sí estamos con esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Profesor, una pregunta. Dígame. La primera diapositiva que iría en nuestro trabajo es el gráfico de el de ciclo. A ver, la primera diapositiva. La primera diapositiva que iría en el deber, ya cuando ya hayamos creado ese estilo, ese tema, ¿verdad? Ya iría, la primera diapositiva sería el diagrama de ciclo. Sí, exactamente. O sea, van a realizar, digamos así, este diseño en la vista patrón. O sea, si ustedes crean en la vista patrón y salen de la vista patrón, solo van a ver una diapositiva, ¿no? Que ahí ya se debería visualizar el libro. Si van agregando más diapositivas, el libro se va a ir
se va a seguir visualizando. Ya, no quiero todavía contenidos, ¿no? O sea, solo van a tener una sola diapositiva, que es el diseño. Todavía no vamos a poner ni contenidos ni textos. Solo en este caso debería estar el libro. Si yo voy agregando más diapositivas, obviamente se tiene que ir dibujando en todas las diapositivas que voy agregando el libro. No sé si es a eso lo que se refería. Bueno, no sé de pronto solamente es una diapositiva, profesor. Sí, o sea, solo vamos a trabajar en la vista patrón, por lo tanto, solo veríamos una diapositiva. Pero cuando den en agregar más diapositivas, esa se tiene que repetir, digamos así, ¿no? No vamos todavía a poner nada, no vamos a poner ningún texto, no vamos a poner ninguna imagen sobre lo que estamos haciendo. Primero estamos trabajando con el diseño. Ya luego en las próximas clases ahí ya vamos a ir agregando el resto de elementos. ¿Sí estamos? Recuerden que es en la vista patrón. Profe, gracias. Profesor, disculpe, ¿para cuándo queda la tarea? Ya, esto van a seguir adelantando. O sea, la asignación yo la creo los días jueves, ¿no es cierto? Pero esto todavía no tiene, llamemos así, no voy a poner fecha todavía. Pero esto va a estar dentro del deber de la semana. Por lo tanto, ya pueden ir adelantando. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Ya, listo entonces. Cualquier situación igual seguimos trabajando el día jueves, ¿no? Si tienen ahí de pronto alguna inquietud, alguna pregunta sobre lo que han hecho, igual el día jueves lo podemos ahí revisar. Bueno, si no hay ninguna otra inquietud, entonces quedaríamos hasta ahí. Vayan adelantando esa parte. Y el día jueves continuamos con una nueva clase sobre PowerPoint. Listo, entonces, me despido, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, me despido hasta la próxima clase. Entonces, pasen bien y nos vemos el día jueves. Listo, hasta luego. Cuídense. Gracias, pase bien. Hasta luego.